Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús: Hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Pero Jesús le respondió: No se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. Todo aquel que les dé a beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo, les aseguro, no se quedarán sin recompensa. Al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí, más le valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela, pues más te vale entrar manco en la vida eterna que ir con tus dos manos al lugar del castigo, al fuego que no se apaga. Si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo, pues más te vale entrar cojo en la vida eterna que con tus dos pies ser arrojado al lugar de castigo. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo, pues más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al lugar del castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Cada vez que leo o proclamo el Evangelio de hoy, viene a mi mente la imagen de San Antonio en su tumba en Padua y también en una pintura en una de las iglesias de mi ciudad natal. En la escultura de la tumba de San Antonio, vemos a San Antonio con el pie de un joven y un joven tirado, sufriendo porque ha perdido el pie. ¿Qué fue lo que pasó? Ese joven se fue a confesar con San Antonio y el joven se acusó en la confesión de que le había dado una patada a su mamá. Y San Antonio le dijo: ¿qué no recuerdas el Evangelio en el que dice que si tu pie es ocasión de pecado, córtatelo, porque ese pecado te puede llevar a la condenación? Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo. Y si alguna parte de tu cuerpo es ocasión de pecado, córtatelo. Bueno, en la confesión no conocemos los detalles, pero después el mismo joven compartió con la familia y con las demás personas qué fue lo que había pasado. Resulta que después de esa confesión, el joven realmente se arrepintió de haberle faltado al respeto a su mamá y de haberle dado una patada. Entonces fue, tocó un hacha y se cortó el pie. Y cuando empezó a quejarse por el dolor del pie amputado, la mamá vino y ¿qué pasó? Dice, el joven le dijo: fui a confesarme con el padre Antonio y el padre Antonio me recomendó que me cortara el pie porque yo no quiero irme al infierno y cometí un pecado grave. Y la mamá fue inmediatamente a reclamarle a San Antonio. San Antonio, sin perder la calma, fue a donde estaba el joven quejándose y desangrándose por el pie amputado. Entonces San Antonio tomó el pie y se lo puso, y según la historia del milagro, el joven recuperó el pie y no le quedó ni una cicatriz. Bueno, ese es un milagro de San Antonio que está aún cuando las personas no hablan el idioma y que van a visitar la tumba de San Antonio a Padua o que ven las pinturas como esa que les digo que está en el centro de mi ciudad natal, van a ver que allí pasó algo, que allí se dio un milagro, que allí San Antonio pudo darle una lección a un joven que le faltó al respeto a su mamá. Nosotros tenemos que ponernos a pensar que después de los 3 primeros mandamientos, que son en los que resumimos, o Dios ha resumido en su ley, nuestros deberes para con Dios,
el cuarto mandamiento es el de honra a tu padre y a tu madre. Y este es un mandamiento de la ley de Dios. Y nosotros sabemos que un pecado es una transgresión, es un acto en contra de la ley de Dios. Y si Dios nos ha dicho que honremos a nuestros padres, tenemos que hacerlo. Y si no lo hacemos, estamos cometiendo un pecado grave, un pecado mortal. Hoy en día, los jóvenes pueden alegar que los papás no son perfectos y que los papás también tienen errores y que los papás tienen muchos defectos. A lo mejor es cierto, a lo mejor no. Todos sabemos que hay padres, muchos padres, pocos buenos padres y algunos malos padres que también dan mal ejemplo a los hijos. Pero si analizamos bien el cuarto mandamiento que dice, honra a tu padre y a tu madre, y si los honras, de esa manera vas a vivir muchos años en la tierra como regalo a honrar y respetar a tu padre y a tu madre. Y no solo eso, también dice, honra a tu padre y a tu madre, aunque cometa errores, aunque no sea perfecto. La traducción de una de las Biblias que yo tengo dice, aunque chochee, y eso quiere decir, aunque cometa errores, aunque no sea perfecto, tenemos que buscar la manera de respetar a nuestro padre y a nuestra madre y a no cometer pecados. Cuando predico esto, sobre todo lo de San Antonio, no les estoy recomendando a ustedes que están escuchando esta reflexión que se corten ni el pie, ni la mano, ni ninguna parte del cuerpo, porque en primer lugar yo no soy San Antonio, y si alguien le pegó a su mamá y viene y me quiere echar la culpa a mí, no me vayan a culpar a mí, porque yo no soy San Antonio, yo no les puedo pegar otra vez el pie para que lo tengan. Eso por un lado. Por otro lado, de que hay que tomar esta enseñanza en el verdadero contexto. Tenemos la obligación y también la oportunidad de respetar a nuestros padres, aunque no sean perfectos, aunque cometan errores y aunque algunas veces no se lo merezcan. Nosotros tenemos que vencer el mal con el bien. Y eso es algo que tenemos que recuperar en nuestra tradición cristiana, en nuestra civilización cristiana. Ese amor, ese respeto, ese deseo de que las personas sí tengan lecciones, sobre todo en estos casos. Pero no nada más esto solamente es un ejemplo. Hay muchísimos otros. En esta traducción del libro de la Buena Prensa, en el que dice que al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí, más le valdría que le pusieran al cuello una de esas piedras de molino y lo arrojaran al mar. Pero en la traducción original dice, al que escandalice a un niño, que más le valiera que le pusieran una piedra de molino y lo arrojaran al mar. Aquí vemos todos los pecados que se pueden hacer en contra de los niños. Muchísimos pecados que están mal. Un pecado es una transgresión. Un pecado es un evento, un hecho de una persona contra la otra. Y con los niños y con los jóvenes, nosotros tenemos una responsabilidad muy grande. Tenemos que darles buen ejemplo, tenemos que protegerlos, tenemos que cuidarlos de personas que buscan hacerles daño. Eso no lo quiere Dios. Dios quiere que expulsemos ese pecado de nuestros corazones, ese pecado que nos hace infelices. Si ustedes se dan cuenta y si somos honestos, vamos a ver que el pecado es siempre una causa de infelicidad para la persona que comete el pecado y para la persona contra la que el pecado es cometido. Nosotros tenemos que buscar la manera de eliminar el pecado y de buscar la felicidad que viene de Dios y compartir esa felicidad con todas las personas que nos rodean, especialmente con los más vulnerables, con los más necesitados. Fíjense, el Evangelio de hoy comienza diciendo que San Juan le dijo a Jesús, hemos visto a unos que expulsaban demonios en tu nombre,
Pero como no son de los nuestros, como no andan con nosotros, se lo prohibimos. Y Jesús les dice, no se los prohíban, porque todas aquellas personas que no están contra nosotros, están con nosotros. Y eso es algo que también nosotros tenemos que agradecer a todas las personas que, aunque no pertenezcan a nuestra parroquia o a nuestra familia, son personas que hacen cosas buenas. Y expulsar a los demonios es algo más complejo también. Pero tenemos que darnos cuenta de que el demonio es una realidad. Esto es muy preocupante porque mucha gente ya no se da cuenta y no quiere saber nada de la existencia del demonio. Y otros, por otro lado, buscan ampararse en lo que es el derecho a practicar la religión y hasta abren templos satánicos y adoran al diablo y no quieren saber nada de nuestro Señor Jesucristo. Esto es muy delicado porque jugar con el diablo no es recomendable de ninguna manera. Y es mejor separarse y huir de las tentaciones del pecado y huir del poder del demonio. Fíjense, hace unos días tuve la oportunidad de volver a los pies de la Madre Santísima de la Luz y visitar su catedral. Y en la imagen, como está muy lejos del altar, no se aprecian los detalles de esa bellísima imagen de la Madre Santísima de la Luz, que obviamente el personaje principal es la Madre de Dios y la luz es Cristo. Pero en esa imagen, se los voy a mostrar ahora, tenemos un demonio aquí que está buscando devorar el alma de un joven. Y esta imagen nos recuerda la existencia del poder del demonio, pero también el poder de nuestro Señor. Dios quiere que todos nos vayamos al cielo, pero es nuestra voluntad, es nuestra responsabilidad de hacer algo para liberarnos de la condenación eterna y para librarnos del demonio. Y fíjense, en la imagen de la Madre Santísima de la Luz vemos a la Virgen María. Y fíjense, con la mano izquierda es la que tiene al niño Jesús. Y el niño Jesús está recibiendo los corazones purificados que este ángel está ofreciendo. Corazones que se han convertido, corazones que quieren estar cerca de Jesús y de María. Y aquí vemos a este joven al cual la Santísima Virgen María está tomando con la mano derecha. Normalmente la mano derecha es donde tenemos más fuerza. Y aquí la Virgen está apoyando a ese joven para que salga del poder del demonio. Amigos que están escuchando esta reflexión, sería bueno que tengamos en mente esta imagen. La imagen de Jesucristo que quiere que todos seamos felices. La imagen de la Santísima Virgen María, la Madre de la Luz, la Madre Santísima de la Luz, que quiere que nosotros seamos luz y que ayudemos a las personas que vemos en pecado a salir de las adicciones, a salir de los problemas, a salir de las dificultades que contraen los vicios, que son la herramienta del demonio para separarnos de Dios. Por eso en el Evangelio de hoy, cuando vemos que nuestro Señor quiere que evitemos el pecado y que si algo nos impide acercarnos a Dios por causa del pecado, eso es lo que tenemos que arrancar. Les recuerdo, no se vayan a cortar ni un dedo, ni una mano, ni un pie. Vayan a confesarse y pídanle a Dios perdón por los pecados que han cometido. Y esa conversión, esa libertad que da el perdón de los pecados cuando la persona realmente se arrepiente y cuando se va a confesar y cuando cumple la penitencia, después de haber hecho un buen examen de conciencia, es ese Señor Jesucristo el que quiere nuestra felicidad. Y vamos a ser felices en la medida de que nos separemos del pecado. Por eso hoy, que recomendamos todas estas cosas,
Vamos a encomendarnos a nuestra Madre Santísima de la Luz. Vamos a pedirle que nos ayude, que nos apoye a salir del pecado, a reconciliarnos unos con otros, a amarnos unos a los otros, a dar buen testimonio del hecho de ser cristianos, y que por esto honremos a nuestro Padre y a nuestra Madre, aunque cometan errores, y como se los dije varias veces durante esta reflexión, aunque no se lo merezcan también, hay que pedirle a Dios por ellos para que el Señor les inspire a ser buen ejemplo para sus hijos, y nosotros también buen ejemplo para las personas que nos rodean. Y con esto en mente vamos a pedir a Dios que nos ayude y que nos libere de las tinieblas y que nos acerque a la luz, que es Cristo, a través de su Santísima Madre, la Madre Santísima de la Luz. Dios los bendiga.